Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estemos haciendo la conexión. Mi nombre es María Luisa Santos. Voy a presentar el primer webinar de la red Riadis. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Con este webinar pretendemos concluir las acciones que estamos realizando en este complicado año 2020. Pero si nada nos lo impide, queremos continuar el próximo año con la celebración de otros seminarios con temáticas específicas relacionadas con las actividades de vinculación con el medio, la extensión universitaria, el aprendizaje, servicio y la actividad física y deporte para la inclusión social. Esperamos, por supuesto, contar con vuestra presencia. Antes de dar comienzo a nuestras ponentes, como preámbulo, hay que señalar que estas acciones que desarrollamos se contextualizan en la red de investigación en aprendizaje, servicio, en actividad física y deporte para la inclusión social, RIADIS, que coordino junto con mi colega Enrique Rivera de la Universidad de Granada. Esta red ha sido financiada por el Consejo Superior de Deportes en la convocatoria 2019 y en la convocatoria 2020, por lo que sería justo hacer una mención especial y agradecerles por ayudarnos y por contribuir a apoyar la misión que venimos desarrollando desde la red. Para las personas que nos escuchen y que no nos conozcan, decir que RIADIS reúne en la actualidad a 64 investigadores e investigadoras de 13 universidades españolas, 2 europeas y 8 iberoamericanas, con una proyección clara de futuro, ampliar a otros países del mundo. Los investigadores e investigadoras de esta red tenemos en común la utilización de la metodología de aprendizaje-servicio para avanzar en el conocimiento relativo a la inclusión desde la actividad física y el deporte de diferentes colectivos que están en situación de exclusión, al tiempo que formar a profesionales de la actividad física y el deporte desde un enfoque comunitario, con competencias para intervenir y mejorar la calidad de vida de colectivos desfavorecidos, incidiendo, por tanto, en el desarrollo de competencias cívicas y sociales de nuestros estudiantes y además de competencias específicas de su titulación. Para la red, la inclusión de colectivos desfavorecidos en la práctica de actividad física y el deporte supone romper barreras que limitan esa participación plena en la sociedad, utilizando para ello claramente la actividad física y el deporte. RIADIS nace con una voluntad inclusiva. Está abierta a todos y todas las docentes y grupos de investigación universitario del ámbito nacional e internacional que se sientan identificados con el aprendizaje-servicio, la educación física, el deporte y la inclusión social. Por lo tanto, si hay personas interesadas en conocernos, pueden visitar la página que aparece en pantalla www.riadis.es o escribirnos a info@riadis.es. Sin más preámbulos, comencemos con el webinar de esta tarde titulado Responsabilidad Social Universitaria y Aprendizaje-Servicio. Nos acompañan dos excelentes investigadoras, la doctora Gladys Jiménez Alvarado y la doctora María Marabé Vivas. Bienvenidas. Gladys Jiménez, oriunda de Valparaíso, profesora de Educación Física formada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada, con el director, el doctor Enrique Rivera. Aunque desvinculada de la Escuela de Educación Física, trabaja con empeño por hacer realidad la responsabilidad social y la educación física para contribuir, como ella misma dice, a revertir las injusticias que sufren los ciudadanos y ciudadanas de su país. En ese contexto, participa en el proyecto universitario Construye País. Trata de consolidar la responsabilidad social y universitaria en el sistema educativo chileno
de cara a un proyecto de país para el Bicentenario. Por su parte, la doctora María Maraví Vivas, doctora en Educación con mención internacional en la Universidad Jaume I de Castellón, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomada en Magisterio de Primaria, máster en Psicopedagogía, especializada en necesidades educativas especiales. Ha realizado diferentes estancias a nivel nacional e internacional, participa en diferentes proyectos de investigación e innovación relacionados con el aprendizaje-servicio. Ha publicado artículos y capítulos indexados sobre esta metodología y en su tesis profundiza sobre los beneficios, los efectos que produce en el alumnado universitario el uso de esta metodología. A las dos agradecemos su aceptación para compartir este trabajo y para estar esta tarde con nosotros debatiendo sobre la necesidad de conseguir esa justicia social desde la formación inicial. Os doy la bienvenida a las dos. Para organizar este espacio, cada invitada va a tener un espacio para hacer una breve exposición y posteriormente abriremos un turno de palabras para el debate. Si lo consideran necesario, las personas que están escuchando, hay un chat en el que pueden poner sus preguntas y dirigirlas a las diferentes ponentes para luego poder atenderles. Sin más dilación, cedo la palabra a la doctora Gladys Jiménez. Bienvenidas a las dos y un placer teneros esta tarde aquí. Responsabilidades de su perspectiva ética. Es un valor en acción, al que podemos estimar o sencillamente desestimar. Yo la estimo a la responsabilidad social como un valor. Y especialmente me lleva, como señalaba Marisa, a pensar justamente las injusticias y las deudas que hemos cometido en Chile con nuestros niños y con nuestras niñas, que han sido violentados, violados y no reconocidos como sujetos de derecho. También pienso en los jóvenes, a quienes no dejamos volar en libertad muchas veces en las clases de educación física y les imponemos rutinas que no tienen mucho sentido para ellos. Y por supuesto con las personas adultas mayores. Yo soy una persona adulta mayor, en torno a quienes piensan muchos que se nos acabó la vida, porque nos limitan a nuestra fisiología. Claro que no somos los mismos de antes, pero hay todo un campo desde el punto de vista de la responsabilidad social, ¿no es cierto?, que comporta reflexibilidad y pensar como ciudadanos. Por lo tanto, desde allí entonces me posiciono y quisiera pasar a señalar que desde estas convicciones que veo que la responsabilidad social tiene dos perspectivas. La primera perspectiva es la perspectiva institucional y una segunda perspectiva es la perspectiva profesional. Yo voy a ahondar en la perspectiva profesional, especialmente en la formación de los profesores y profesoras de educación física y en general socialmente responsables. Pero quisiera decir que hay preguntas que cruzan ambas. Preguntas como, ¿de qué somos responsables? ¿Cómo somos responsables? ¿Y por qué somos responsables? El primero, ¿de qué somos responsables? Define el marco. Y aquí no hay convergencia, hay distintas concepciones respecto a lo que entendemos por responsabilidad social. Algunas la entienden como gestión de impacto, otras la entienden como formas de ser, en el caso mío. El cómo refiere al camino que elegimos para implementar, ¿no es cierto?, la responsabilidad social. Es el componente más práctico de la responsabilidad social. Por eso que digo que la responsabilidad social es un valor en acción, no es teoría. Sí, hay teoría, pero es un valor en acción. Y lo tercero, el por qué nos lleva a una reflexión, por qué ser responsable socialmente, especialmente a todos los problemas que señalaba Marisa, ¿no es cierto?, de los excluidos, de las personas discriminadas, de los que sufren la inequidad, ¿ya? Y todo en el fondo que no nos reconocemos unos con otros y no entramos a conversar, a dialogar. El por qué nos lleva justamente a pensar en los valores que subyacen a nuestros comportamientos socialmente responsables. Entonces, desde el punto de vista institucional, ¿ya?, quiero decir que es un modo de ser de la universidad, más que en la sociedad,
yo apelo a lo que señala Cristina de la Cruz, resignificando el valor transformador que tiene la universidad junto a otros agentes de la sociedad. En este sentido, nos desafía a transitar de la universidad socialmente responsable en la sociedad a la universidad socialmente responsable de la sociedad. Entonces, la responsabilidad social se verifica en que en sus procesos clave se conducen según principios y valores orientados en 3 ámbitos. Esto lo tomo fundamentalmente ya en el 5º año del proyecto Universidad Construye País con Mónica Jiménez, y señala que hay 3 grupos de valores que las universidades debiéramos, digamos, tomar en consideración. Uno son valores personales, donde el centro es la libertad y el respeto a la dignidad e integridad de las personas. Hay valores sociales, como el bien común y la equidad, el desarrollo sostenible, la aceptación y aprecio a la diversidad. Todo el sentido de la inclusión. Y un grupo de valores que tienen que ver con el quehacer universitario. Compromiso con la verdad, la excelencia, la interdependencia, hoy día fundamentalmente el tema de la interdisciplinaridad. Y Adela Cortina dice que una organización es responsable socialmente cuando toma decisiones y actúa intencionadamente y voluntariamente en busca del bien común a partir de estos principios y valores y como un eje transversal que cruza todas las funciones de la universidad. Por lo tanto, no es un tema solamente de la vinculación con el medio o de la tercera misión, sino también debiéramos preguntarnos, ¿para qué investigamos? ¿Solo para tener ISIS y publicaciones o hay una contribución a la sociedad y sus necesidades detrás de esa publicación? Y me refiero en segundo término a la responsabilidad social profesional, que es una de mis pasiones. Hoy día se vuelve, me parece urgente, en vista de los problemas sociales que aquejan al mundo actual. Y la ocupación debiera ser el ser profesional en el mundo, una concepción bastante fenomenológica. Visibilizar lo que nos acontece y nos golpea como sociedad, lo que nos acontece especialmente en el territorio, evitando su naturalización y la imposibilidad de callar, nos lleva a preguntarnos si podemos cruzarnos de brazos y perpetuar una forma de habitar en la sociedad como si nada aconteciera, que es mucho actuación de nuestros políticos. Responder desde la responsabilidad social territorial de la formación y el ejercicio profesional, pienso que es reflexionar sobre lo que constituye nuestro modo de estar, como decía al comienzo, de ser y habitar la sociedad. Reflexionar en el territorio, sobre el territorio y con el territorio. Ya no es posible llevar respuestas al territorio concebidas en claustros académicos. Por lo tanto, desde el punto de vista profesional, concibo la responsabilidad social como una categoría ética, un valor que implica actuar con respeto a la dignidad de las personas, como decía al comienzo, y sus derechos inalienables, a favor del bien común y la co-construcción de una sociedad justa y fraterna, con la capacidad de estos profesionales de gestionar los efectos y el bien social que cuida el ejercicio profesional. Yo diría que nada es en solitario. Muchas veces uno piensa, bueno, esto va a quedar en mí. No, todo tiene consecuencias, tiene una relación directa con los efectos producidos por nuestras decisiones y actuaciones profesionales. Así también se requiere que la acción haya sido ejercida libremente. Solo pueden derivar consecuencias de un hecho que está, ¿no es cierto?, en manos nuestras. Por eso es tan importante reflexionar sobre los profesionales socialmente responsables, porque dejamos en sus manos la responsabilidad para actuar pensando en el otro y en el bienestar del otro que vive en el aula, en la ciudad, en la población, como vecino, como par. En este sentido, cobra plena vigencia lo que dice Hannah Arendt, que nos vincula con la dimensión personal de la responsabilidad social. Ella dice que la educación, y en este caso yo diría que la formación universitaria, es el lugar donde decidimos si amamos al mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad social por él y transmitirlo a nuestros descendientes.
Lo importante aquí es hacerse cargo, no como carga, responsable, no como culpa, respecto a este bien que es el formar personas asumiendo las consecuencias de nuestras actuaciones. En este caso, asumir la formación de profesores y profesoras de educación física socialmente responsables. Y desde acá, entonces, pienso en nuestro modelo de la Católica Valparaíso, de cómo formar en responsabilidad social, pienso que hay tres dimensiones, que por supuesto se tejen, se cruzan y se vinculan recíprocamente. Una primera dimensión es la dimensión personal, ¿ya? Esta dimensión personal nos lleva a preguntar a nuestros estudiantes universitarios por el proyecto de su vida, personal y profesional, que supone preguntarse si en ese proyecto de vida está la presencia del otro. ¿Cómo se nos presentan ese otro? ¿Tiene rostro? ¿Tiene nombre? ¿O sencillamente es un número más? Se trata de la presencia en nuestra forma de habitar el aula, los pasillos, las reuniones, el territorio. En este sentido, no está solamente asignada al sujeto individual, ¿ya?, sino fundamentalmente su presencia está en el ámbito colectivo y organizativo. Por lo tanto, aquí se tendría que hablar de comunidad educativa junto con territorio y también de colegialidad y de interdisciplinaridad. Esta dimensión desde nuestro punto de vista, cuando digo desde nuestro punto de vista, hablo del modelo que tenemos y que estamos proponiendo en la Católica Valparaíso para formar a nuestros universitarios socialmente responsables. En esta dimensión personal, el camino es la prosocialidad. La prosocialidad entendida como aquellos comportamientos que buscan el bienestar del otro, de nuestro prójimo, pero que según el criterio de estos, sin esperar recompensa alguna y sin lesionar, por supuesto, la dignidad y la identidad del otro. Y también con una cultura del autocuidado. Una segunda dimensión es la dimensión interpersonal de la responsabilidad social, ¿ya? Esta dimensión interpersonal guarda relación con que somos sujetos y seres de relación y que nos construimos en esa relación. Nos interpela a preguntarnos por el sentido de nuestras acciones y espacios relacionales en nuestra profesión. Y también por una pregunta que es esencial, que muchas veces los estudiantes no la saben responder, ni tampoco han reflexionado, y nosotros no hemos reflexionado junto con ellos. ¿Cuál es la contribución que nuestro ejercicio profesional hace a la mutua transformación entre la y con la sociedad? Es decir, ¿cuál es la contribución a esa sociedad de ser profesora y profesora de educación física? Y cómo esa sociedad también hace posible que nosotros construyamos y perfeccionemos y nos identifiquemos como una forma de ser profesor o profesora de educación física. Somos o focalizamos nuestra profesión en una pedagogía del tener que hacer X rutinas, tener que hacer cantidades abdominales, tener que hacer al pez, o es una pedagogía del ser creativos, ser justos, ser ciudadanos responsables, ser coordinados, ser fuertes, ser saludables. Bueno, las respuestas, como ven, pueden venir desde los distintos paradigmas desde donde nos posicionamos en esta formación de profesores de educación física. En nuestra propuesta es una relación dialógica, consciente, a partir de la comunicación de calidad prosocial. Y esta comunicación de calidad prosocial, en esta relación con un otro que se transforma en un nosotros, nos desafía a conversar, incluso con aquel que percibimos como nuestro enemigo, como nuestro adversario, que en determinadas oportunidades nos ha tocado o nos ha quitado, diría yo, el alma. Y se trata de un diálogo intencionado, interpersonal, respetuoso, más para
no para convencer al otro que piense como yo, sino para comprenderlo. Entonces ahí lo fundamental es la pregunta. Y por último, la tercera dimensión de la responsabilidad social es la perspectiva, que nos vincula al sentido de nuestro viaje en el aquí y el ahora, que al construirlo en el presente nos proyecta hacia un porvenir, hacia la sostenibilidad de nuestras acciones, hacia la sostenibilidad del planeta. Y aquí lo vinculamos con la formación en un liderazgo prosocial. Un liderazgo que se juega por el bien común, que es tejedor de puentes, que da oportunidades al otro, que no hay un afán de imagen ni de individualismo, de sobresalir, por así decirlo, sino de pensar en conjunto para posicionar a otros y con esos otros, en un nosotros, construir este bien común. Es más, Cristina de la Cruz, cuando habla de la dimensión prospectiva de la responsabilidad social, señala, y aquí está todo el sentido de la sostenibilidad o la sustentabilidad, como queramos llamarla, de pensar incluso en quienes no han nacido. La responsabilidad social prospectiva es corresponsabilidad frente a la voz del necesitado, del excluido, del discriminado. Y en esto, a mí, si me preguntan qué pienso o qué quisiera yo para mis nietos, para mis nietas, para mis pares, quiero que gocemos un mundo de paz, de fraternidad, de respeto, de realización y de justicia. Y en esta co-construcción, que nosotros como adultos, en nuestros roles de madres, padres, abuelos y abuelas, profesores y profesoras, nos sintamos realizados y realizadas por verlos crecer en libertad, respeto, autonomía, justicia y responsabilidad ciudadana. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué anhelan cada uno de ustedes? ¿Cuáles son sus sueños? ¿De dónde posicionan su ser profesional? Solo la última reflexión. La responsabilidad social no es cosmética, no es una moda, sino es un asunto de las personas, es un asunto de ética, que tiene un anclaje territorial de efectos transformadores. La responsabilidad social supone un compromiso de carácter relacional, vinculado, como decía, a esta alteridad, esta capacidad de alteridad que tenemos, y a una cultura de la corresponsabilidad. Tiene un alcance planetario, que implica una cultura del cuidado y de la transformación. Me pregunto y les pregunto, ¿hacia allá queremos ir? Entonces, tales respuestas a esas preguntas nos interpelan éticamente. No es posible cruzarnos de brazos, como decía anteriormente, ni menos ser neutrales al responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys, por tu intervención. Supongo que hay muchas preguntas, pero vamos a dar paso a María Marabé para que haga su presentación y luego agrupamos todas las preguntas, sugerencias o debates que nos incitáis a hacer. Muchas gracias, Gladys, y María, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, ¿no? Sí, María, se ve perfectamente. Vale, de acuerdo. Vale. Bien, pues bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, quiero agradecer a Marisa y a Enrique y en extensión a la red Riadis por contar conmigo para este primer webinar. Es un placer estar aquí y compartir con todos vosotros y vosotras este espacio.
Y bueno, sin más dilación, voy a empezar con mi presentación. En primer lugar, voy a comentar muy brevemente la estructura de esta presentación. En la introducción voy a centrar la atención sobre los cambios que incentivó la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en relación a la renovación pedagógica y cívica y focalizando la mirada hacia el contexto español y promoviendo el aprendizaje-servicio como una metodología que puede dar respuesta a los cambios demandados a las universidades. Posteriormente, voy a compartir una experiencia de aplicación de un programa de aprendizaje-servicio llevado a cabo en la Universitat Jaume I de Castellón y finalizaré con el apartado de conclusiones. Han pasado más de 20 años desde la publicación del informe La educación encierra un tesoro, en el que la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI determinó las directrices que sirvieron de base para establecer los objetivos de las futuras políticas educativas. Abordándolo desde una concepción pedagógica, este supuso un gran cambio al introducir el enfoque competencial en la educación. La aplicación de este modelo traía implícito un cambio de paradigma, ya que el enfoque competencial no implica únicamente la inserción de las competencias como un elemento más dentro de la programación docente, sino que implica un cambio más estructural y de fondo, un cambio metodológico. Y este planteamiento, según la literatura, parece ser conveniente que se dirija hacia la elección de metodologías activas que aporten al alumnado los elementos necesarios para el desarrollo de competencias, por lo que todo esto supuso una transición hacia el uso de estas metodologías. Cabe señalar que las demandas de cambios exigidos a las instituciones de educación superior no se ciñeron exclusivamente a la renovación pedagógica, sino que se les pidió que renovasen su misión cívica y que formasen a una ciudadanía responsable y con mentalidad cívica. La bibliografía informa que en las últimas décadas ha surgido un énfasis renovado en relación al compromiso cívico en la educación superior y, en este sentido, diferentes normativas han ido sentando las bases sobre las necesidades y acciones que debían llevar a cabo las universidades. Centrando la atención sobre el contexto español, resulta de especial relevancia el informe titulado Estrategia 2015, ya que este indica que las universidades deben fortalecer su dimensión social y asumir como tercera misión la responsabilidad social universitaria. Además, este señala que el compromiso debe impregnar a todo el conjunto de los procesos formativos. Esto significa que no se trata de impulsar acciones puntuales y aisladas dirigidas a desarrollar el compromiso con la sociedad, sino que la RSU se configura como un elemento que estipula unos determinados principios a nivel institucional y que implica que todos los agentes que intervienen en la universidad deben planificar sus acciones en consonancia con los mismos. Por tanto, la RSU se configura como un gran reto al que la universidad debe dar respuesta. Y del mismo modo, se pidió a las universidades que desarrollasen la educación cívica del alumnado. Se espera que durante su etapa universitaria desarrollen una serie de competencias cívicas y sociales que les permita desarrollar una ciudadanía, ejercer una ciudadanía activa. Por lo que se establece en el horizonte otro reto más al que la universidad debe dar respuesta. Es importante concretar que el término de responsabilidad social universitaria es muy amplio y se pueden encontrar diferentes definiciones, interpretaciones y enfoques, por lo que resulta complicado conceptualizarlo. En ese trabajo se contextualiza y sintetiza atendiendo al informe anteriormente nombrado. Este define la responsabilidad social universitaria como la reconceptualización de la institución universitaria en relación a sus valores, objetivos, formas de gestión y iniciativas, dirigidas a incrementar el compromiso con la sociedad y contribuyendo al impulso de un nuevo modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible. ¿Y cómo afrontan las universidades el desarrollo de la responsabilidad social universitaria? Pues bien, entre las acciones desarrolladas se encuentra el impulso de nuevas políticas y estrategias en la docencia, en la investigación, en la transferencia y en la gobernanza. De hecho, la mayoría de las instituciones han integrado la responsabilidad social universitaria dentro de sus planes estratégicos, así como también han diseñado planes o acciones dirigidas a desarrollarla. Por ejemplo, la Universitat Jaume I, universidad en la que se desarrolló este trabajo, tiene en vigor el Plan de Responsabilidad Social Universitaria dentro del Plan Estratégico 2018.
y este plantea un sistema de gestión y comunicación de los impactos económicos, sociales y medioambientales que la universidad produce en la sociedad. Además de todo esto, todo lo anterior, el alumnado universitario debe desarrollar las competencias profesionales de su titulación. Como se ha comentado, la responsabilidad social universitaria implica a todos los agentes que intervienen en la universidad. Por tanto, el profesorado universitario también tiene el deber de desarrollarla a través de su docencia. Además, este colectivo se configura como un engranaje clave para desarrollar la responsabilidad social universitaria, ya que tiene la inmediatez del día a día con el alumnado. Y bien, ¿cómo se puede configurar el fomento de la RSU más la educación cívica más el desarrollo de competencias académicas? Pues en este trabajo se propone hacerlo a través de un programa de aprendizaje-servicio, ya que combinan en una sola actividad el aprendizaje de contenidos, competencias y valores con el servicio a la comunidad. Existen multitud de definiciones del aprendizaje-servicio. Sintetizando alguna de ellas, se podría decir que el APS pretende que el alumnado aborde un problema social con el fin de mejorarlo, pero no actuando de un modo asistencial y caritativo, sino ofreciendo herramientas a las personas que lo sufren para que sean ellas mismas quienes avancen hacia su superación, a la vez que el alumnado que lo aplica desarrolla sus competencias sociales, académicas, personales y cívicas mediante la interacción que se produce con el ambiente y con las personas que reciben el servicio. En el programa que se comparte en este trabajo se aplicó la modalidad de servicio directo, en la que el alumnado interviene directamente sobre la necesidad detectada, implementando su proyecto para mejorarla. El programa de aprendizaje-servicio se desarrolló en el grado de maestro-maestro de educación infantil de la Jaume I, concretamente en la asignatura Fundamentos de la expresión corporal, Juegos motrices en educación infantil. Esta se ubica dentro del segundo curso del plan de estudios de la titulación, es una asignatura obligatoria y anual y participaron 123 estudiantes. En esta asignatura se trabajan contenidos relacionados con las capacidades motrices, la expresión corporal y el juego. Y, entre otras, el alumnado debe desarrollar la competencia para tener la capacidad de crear propuestas motrices y de expresión corporal utilizando el juego. El servicio consistió en el diseño y implementación de proyectos en los que el juego se configuró como un elemento central para incidir sobre la motricidad y la socialización de los niños y niñas receptoras del servicio. El colectivo receptor fueron niños y niñas con diversidad funcional de diferentes entidades del entramado socioeducativo de la ciudad de Castellón que presentaban diferentes diagnósticos y grados de afectación. Cabe señalar que en este contexto no existe una oferta de actividades que supongan un espacio de mejora lúdico para estos colectivos. Y bien, ¿qué acciones llevamos a cabo para desarrollar el programa? Es muy complejo explicar con detalle todo el programa, pero he diseñado una línea temporal para tratar de explicar las diferentes acciones que llevamos a cabo y que os hagáis una idea bastante aproximada. No obstante, si se os genera cualquier duda o interés sobre algún aspecto concreto, podéis comentarlo luego en el espacio de debate. Bien, la primera flecha representa el inicio de la asignatura y se llevaron a cabo diferentes acciones. Las sesiones iniciales se dirigieron, en primer lugar, a que el alumnado comprendiese el aprendizaje-servicio y esto se hizo a través de lecturas y debates guiados en el aula. Posteriormente, se presentaron las instituciones colaboradoras en el programa y se organizaron los grupos de intervención. Estos estaban conformados entre 4 y 5 estudiantes. También se explicó con detalle una herramienta que debían utilizar a lo largo de todo el proyecto, que es el cuaderno de aprendizaje-servicio. Así como se explicó el modelo de aplicación que se iba a seguir, que es el propuesto por Tapia y Claes, que este concreta 5 fases diferenciadas y 3 procesos que se llevan a cabo de forma transversal durante todas las etapas, y este era el que se aplicó. Bien, el alumnado escogió entre las opciones ofertadas, con el fin de que pudiesen conciliar el programa con sus otras responsabilidades, y se asignó una institución de referencia para cada grupo de intervención. Y nos vamos a la segunda flecha. Tras todo esto, se llevaron a cabo visitas a cada una de las instituciones para que el alumnado tuviese un contacto inicial con cada entidad y vieran la instalación que tenían, los recursos materiales de los que disponían, el personal, tuvieran contacto con el personal especializado y con los niños y niñas con los que iban a realizar las sesiones. Paralelamente,
El profesorado organizó sesiones en el aula en las que el personal especialista en necesidades educativas especiales de las entidades colaboradoras explicó determinadas características de los colectivos con los que iban a trabajar. Conceptualizaron los diferentes trastornos y ofrecieron consejos y pautas para la interacción y comunicación con los niños y niñas durante las sesiones. Estas sesiones se planificaron con el objetivo de ayudar al alumnado en el diseño de su intervención y también para minorar una incertidumbre que es generada a raíz de que tuvieran que llevar a cabo estas sesiones con estos colectivos. Como se puede observar, hay una línea paralela, gris, y con esta quiero representar, por un lado, que durante todo el desarrollo del proyecto, el alumnado debía cumplimentar el cuaderno de aprendizaje-servicio, que esta herramienta les ayudaba a plasmar todo el trabajo que iban realizando y a reflexionar sobre los aprendizajes que iban desarrollando, y por otro lado, que el profesorado universitario, que son los 3 monigotes esos de la derecha, pues ejercía de guía y llevaba a cabo tutorías grupales con los diferentes grupos de intervención. Con la tercera flecha he querido marcar un momento muy importante para el alumnado. Es el momento en el que toman contacto directo a través del ámbito motriz con el colectivo receptor, y aquí detectan en profundidad las necesidades motrices y de socialización de los niños y niñas que tienen asignado y van ajustando su propuesta con el fin de mejorarlas. Es un proceso continuo de diseño, ejecución y reconstrucción en el que el alumnado va ajustando su intervención en relación a cómo se van desarrollando las sesiones. Y es un momento muy enriquecedor porque el alumnado puede recibir feedback del colectivo receptor, de los especialistas de las entidades, del profesorado universitario e incluso de las familias en el momento en el que van a recoger a los niños y las niñas participantes, ya que se generan unos espacios para que el alumnado y la familia interactúe e intercambie información. Por último, la cuarta flecha simboliza el fin del proyecto, y aunque es obvio, como marca el esquema del modelo de Claeys, que la reflexión es un proceso muy relevante dentro de un proyecto de aprendizaje-servicio y que ésta se da de manera transversal a lo largo de todo el proyecto, es en este momento donde el alumnado debe dar cuenta de todo aquello que ha aprendido, tanto a nivel académico como personal, y para esto pues también cuentan con apartados específicos dentro del cuaderno de APS y también se llevan a cabo algunas reflexiones grupales. Bien, este es un mapa de la ciudad de Castellón, donde he marcado la ubicación de las distintas entidades y también de la Universitat Jaume I, y a estos lugares son a los que se debía desplazar el alumnado para llevar a cabo las sesiones. Está marcada también la universidad porque diferentes entidades no contaban con espacios adecuados para poder realizar sesiones, por lo que se llevaron a cabo en las instalaciones deportivas de la universidad. Para finalizar con el apartado del programa, se muestran pues, unas imágenes con algunas sesiones llevadas a cabo por el alumnado. Y bien, por un lado, si recurrimos a la literatura sobre efectos del aprendizaje-servicio aplicado en el ámbito de la educación física, se observa que diferentes investigaciones concretan que se puede incidir y desarrollar competencias de la dimensión personal, social, académica y cívica del alumnado que lo aplica. Y por otro lado, la literatura sobre el fomento de la responsabilidad social a través de la APS concreta que muchas universidades lo utilizan para intentar lograr sus propósitos cívicos y que es una herramienta idónea para desarrollar la competencia cultural, la justicia social y conectar con la comunidad para trabajar y resolver problemáticas de manera conjunta. Concretamente, una revisión sistemática sobre aprendizaje, servicios e interacción con la responsabilidad social universitaria, cuya autora principal he visto que está también conectada, concreta que este incrementa los resultados sociales y de gestión universitaria y que el aprendizaje-servicio tiene un impacto positivo al integrarlo con la responsabilidad social universitaria, al generar beneficios derivados tanto de las actividades, tanto académicas como de desarrollo personal y social. Se concluye que el profesorado universitario puede contribuir a través de su docencia y de la investigación al fomento de la responsabilidad social universitaria. En este programa se ha brindado al alumnado universitario unas condiciones idóneas para el desarrollo de competencias personales, sociales, académicas y cívicas, y también se ha generado un impacto positivo en el colectivo receptor y un impacto positivo directo e indirecto en la comunidad. Consideramos que el programa de aprendizaje-servicio y el aprendizaje-servicio responde a la normativa universitaria actual
dirigida a favorecer prácticas de responsabilidad social y ciudadana que combinen los aprendizajes académicos con la prestación de servicios a la comunidad, orientados a la mejora de la calidad educativa y de la inclusión social. Sí, muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para resolver cualquier cuestión que os haya surgido. Muchas gracias, María, por tu presentación, por todo lo que nos has transmitido. Y bueno, yo creo que quedan muchas cosas en el aire o muchas ganas de preguntaros a las dos, ¿no? Es el momento, no ha habido ninguna incidencia en el chat, he estado pendiente de ello, pero seguro que la gente está motivada a preguntar. Yo, mientras arranca el discurso, puedo lanzar alguna pregunta, si os parece, que me ha quedado en el aire. Y en primer lugar, para Gladys, decirle, bueno, pues me surge, dentro de tu claridad en la exposición, pues aquí siempre hay, bueno, pues una disyuntiva entre lo que uno desea y lo que uno puede hacer, ¿no? En este sentido, me gustaría plantearte, en relación con la misión que tenemos dentro de las universidades, nos incluimos como docentes, ¿no? Como parte activa, ¿hacia dónde deberíamos transitar como universidades desde tu punto de vista? Qué complejo, ¿eh? Qué complejo. Es mi pensamiento. A mí me hace mucho sentido de que dejemos de pensar que la universidad en la sociedad, porque la universidad es de la sociedad y junto con otros agentes va co-construyendo esta nueva o estas aspiraciones sociales que tenemos, de justicia, fraternidad, paz, respeto, diversidad, etc. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que lo posible, porque claro, es la aspiración, pero hay una realidad bastante, yo diría, dicotómica, en el sentido que en las universidades cohabitan distintas formas de verla y de hacer la universidad. Y me recuerda un desafío que nos planteaba hace años atrás un uruguayo, Gabriel Caplún, de la Universidad de la República, y cada vez me convenzo más de ello, de que para que una universidad sea socialmente responsable, ¿ya?, tiene que interdisciplinarse. ¿Qué significa esto? El CAO es parte, pienso yo, de la organización hoy día, pero interdisciplinar significa vincular las funciones de la universidad que están totalmente fragmentadas, ¿ya? La investigación tiene propósitos, muchas veces que están ajenos a ser una universidad socialmente responsable, como yo planteaba al comienzo. No se vincula con la docencia, muchas veces la docencia, ¿no es cierto?, que es la que forma, es la hermana más pobre de la universidad. Y hoy día aparece esta vinculación con el medio, que no es extensión universitaria, sino es la relación de mutua transformación entre la universidad y la sociedad. Entonces, esta indisciplinar la universidad significa que trabajemos juntos al interior de la universidad, vinculando y retroalimentando la docencia a través de la investigación, e investigando aquello, ¿no es cierto? Por supuesto que hay una investigación básica que va a seguir adelante con nuevos conocimientos, pero hay una relación entre la universidad, el conocimiento recíproco y la sociedad. Todo no es lineal. En la medida que nos sepamos interdisciplinar para vincularnos internamente, yo creo que los proyectos van a ser diferentes y vamos a responder como de la sociedad, no en la sociedad. Y desde este punto de vista, lo último que señalo es que a mí me parece que es muy orgulloso decir que somos la conciencia crítica de la sociedad. Eso fue en mis tiempos, en la década del 60, estamos en el 2020. O sea, yo creo que hay más crítica que hay que hacerle a la universidad desde afuera, desde el territorio, que la universidad decir este es lo que debiera ser y el camino de la sociedad. Entonces, son muchos los desafíos, la verdad, ¿ya? Pero son posibles. En la medida que
tengamos clara dónde estamos en esa realidad para caminar hacia esas aspiraciones y en la medida que podamos ir construyendo paso a paso, porque esto es una aspiración que se construye paso a paso, en la medida de lo posible. El primer lugar, perdona, es lo último, el primer lugar creo que es el aula. Si somos capaces de autotransformar y transformar y co-transformar con los estudiantes en las aulas, yo creo que ya ahí hay un primer paso. ¿Por qué hablar de enseñanza y aprendizaje? Si cuando yo enseño, aprendo también de mis estudiantes, y mis estudiantes junto con aprender enseñan, sobre todo el tema de la reciprocidad entre ellos. Bueno, hay mucho. La verdad es que esto me apasiona, entonces yo podría estar todo el día conversando contigo, Marisa. Muy interesante. Yo creo que nos apasiona a todas y a todos, ¿no? Muy, sí, muy ilustrativo y además, bueno, pues enlazando con la presentación que ha hecho María y con el trabajo, digamos, más concreto de a pie, es decir, la transformación o cómo puede materializarse la responsabilidad social o cómo podemos acceder a ese reto. Yo creo que el aprendizaje de servicio es una posibilidad, no digo la única, pero es una posibilidad, un puente que nos lleva a conseguir en parte esa responsabilidad social, que es un poco lo que ha planteado María, ¿no? Para preguntar también a María y poder debatir con ella también, yo creo que hay muchas personas detrás de la pantalla o escuchando este webinar que desarrollan propuestas de aprendizaje y servicio con esa intención de conseguir que nuestras universidades tengan esa misión social, ¿no? Y yo le preguntaría a María, pues sabemos que no todo es de color de rosa, no todo es bonito, hay dificultades y quería preguntarle cuáles son esas dificultades que os habéis encontrado para poder desarrollar estos programas de aprendizaje-servicio, ¿no? Que exceden de lo puramente académico y tiene otras implicaciones contextuales que a veces pues, son complejas, ¿no? Vale. Muchas gracias por la pregunta, Marisa. Creo que además estaban planteando algo parecido en el foro, en el chat. Estoy viendo. Sí. Bien, yo, como os comentaba, explicar el programa con detalle es muy complejo. Con el poco tiempo que teníamos, he ido además súper rápido para poder decir todo lo que quería. Y claro, por ejemplo, para que el alumnado universitario pudiese ir a las entidades a realizar sus sesiones, obviamente detrás hay una firma de convenio de colaboración entre la universidad y cada una de las instituciones, además de un seguro que cubre por si se da algún inconveniente, algún accidente o cualquier cosa, que esas personas estén cubiertas. O sea, detrás y permisos y luego cabe señalar que, claro, las sesiones obviamente se dan fuera del horario de la asignatura. Les pueden coincidir con otra asignatura, con trabajo, en sábado, en fin de semana también hacíamos intervención. Entonces, pues hay que también gestionar todo el tema de instalaciones en la universidad para que estén disponibles cuando las necesitamos, que también, pues eso, conlleva la burocracia correspondiente. Y gestionar también a 123 participantes desde una asignatura anual, pues también conlleva muchas tutorías grupales, muchas revisiones de cuadernos, porque además están en un proceso continuo de construcción y reconstrucción de su propuesta de intervención. Y bueno, todas esas, no voy a decir más, no sea que no quiera llevar nadie más proyectos, no, pero que obviamente aquí personas con muchísima más experiencia que yo, que ya estarán de acuerdo conmigo con que estas dificultades o, bueno, sí, porque nos restan, pues eso, tiempo son horas de gestión y de dedicarle tiempo a la burocracia cuando, pues bueno, seguramente tenemos otras cosas más importantes o el propio alumnado al que atender. Esas son un poco las dificultades que nos hemos encontrado. Vale, María, muchas gracias. Aquí, no sé si alguien quiere hablar, pero Marisa, tenemos... te hago un pequeño inciso. Mira, sí. Tenéis una manita que dice levantar la mano, ¿lo veis? Ahí a la derecha. Entonces, si queréis, yo creo que para hacer el diálogo más vivo, no hay ningún problema. Yo voy notando, si queréis, voy haciendo un orden de palabras, para que podamos escucharnos.
Yo creo que no hay cosa más bonita que el diálogo y que nos escuchemos, en vez de Vale. leerlo por el Tenemos chat. Lilian, había Lilian, y luego está Pierre. Pierre. Si queréis, lo proponéis de forma abierta. Lilian. Lilian no está. Disculpa, sí estoy. Sí, venga, Lilian. ¿Puedes? Sí, yo he formulado en realidad dos preguntas como bien generales. Agradecer en primer lugar la exposición tanto de Gladys como de María Manavé. Muchas gracias por la claridad y por contar, digamos, la experiencia que han desarrollado. Y claramente, bueno, ya hay algunas cosas que ya se ha podido responder respecto a las principales dificultades que les ha tocado enfrentar. Y como para pensar en orientar, digamos, todo el trabajo que podamos emprender de aquí en adelante, con esa experiencia tremenda que tienen, yo planteaba 3 ideas de cómo avanzar. Entendiendo las diferencias contextuales que hay entre un país y otro, pero en el marco de lo que ustedes han desarrollado, poder saber por dónde hay que caminar. Eso es la pregunta. María, Gladys, es vuestro turno. Ok, Lili, yo soy una convencida de que el proceso es desde la autotransformación a la cotransformación. Es la vivencia personal, la convicción. Decía que los valores se estiman o se desestiman. ¿Ya? Hay personas que piensan que la responsabilidad social tendría que llamarse otra cosa, compromiso social, porque le dan toda una ideología política. Bueno, es lo que piensan ellos. Entonces, en la medida que me voy transformando valóricamente y estimo el valor de la responsabilidad social, voy a poder participar y se va a ir haciendo este tejido de mutua reciprocidad en acciones con otros, con otras, en el territorio, que sean socialmente responsables, que tengan como foco a un otro, a la necesidad del otro. No como foco el asistencialismo, donde esas personas pasan a ser heterónomas de mi quehacer. Todo lo contrario, es la autonomía, de tal manera de fortalecerlo en sus potencialidades. Desde ese punto de vista también es una forma de educar, y así se ha definido el aprendizaje de servicio como una forma, un enfoque pedagógico, ¿ya? Entonces, yo diría que con un sentido a lo que haces, transformar los problemas, las dificultades en oportunidades de desarrollo humano, de desarrollo comunitario, todo lo que implica el desarrollo humano, no solamente el bienestar. Creo que ahí está como la clave. Yo poco más puedo añadir. Me sumo a las palabras de Gladys. Estoy completamente de acuerdo que deben hacer de ahí, ¿no? Bien. Pues si no tenéis nada que aportar de lo que dice Lilian, Pierre, tenías una propuesta en el chat, ¿se la quieres plantear a María o Gladys? Sí, gracias. Primero agradecer las presentaciones, porque es bastante importante esa temática. Desde la universidad, desde la sociedad civil, hay bastante temas que se pudiesen desarrollar en ese sentido. De ahí va mi pregunta, ¿cómo se puede fomentar la responsabilidad social desde el voluntariado? Porque a veces la gente no entiende que pueden contribuir, pueden aportar a la sociedad, pero sin que sea, o sea, a veces piensan que debe ser el famoso win-win. Yo participo, tengo que ganar algo, la sociedad tiene que ganar algo. ¿Cómo se puede apoyar desde la voluntariedad, para decirlo así, que la gente puede asumir ese aspecto de la responsabilidad social para, digamos, una mejor contribución al bienestar de la comunidad, de la región, del país donde se encuentra uno? En ese sentido va mi pregunta. No sé si me hago claro.
Yo, por nuestra experiencia, porque bueno, este programa surge de una investigación mucho más amplia, que además luego que es transversal, y hemos tenido contacto 2 años después con el alumnado que aplicó el proyecto. Lo que te puedo decir es que gracias al aprendizaje servicio conocieron diferentes entidades y luego de forma libre y autónoma esas personas han ido a las entidades y han continuado su labor y su compromiso con la sociedad a través del voluntariado, no vinculados a la asignatura porque ya había finalizado, sino que han seguido aportando a la sociedad mediante el voluntariado. Entonces, pues creo que es otra forma que no es el aprendizaje servicio, es diferente, pero es otra forma también pues, de aportar a la sociedad. No sé si te he dado respuesta. Sumándome a las palabras de María, yo pienso de que, en primer lugar, pienso que habría que decir que el voluntariado es una opción. Y en tanto opción, se vincula con la libertad para ser voluntario o voluntaria. Y hay una íntima relación entre la libertad y la responsabilidad social. Porque cuando tú eliges la responsabilidad social o el voluntariado socialmente responsable como opción, colocas en tus manos esas acciones que tienen consecuencias. Lo que de alguna manera pienso que tendría que tenerse en cuenta es lo que señalaba anteriormente, el hecho de que el voluntariado no se trata de un voluntariado asistencial, que sí a veces es necesario asistir. Por ejemplo, en este momento de la pandemia, acá en los cerros de Valparaíso, hay muchos voluntarios, las ollas comunes, ¿ya? Que no se pueden levantar si no son con muchas personas. Pero esas personas también se están organizando, juntándose a otras ollas comunes. Entonces, si te das cuenta, ya empiezan a ser autónomos en esa forma de llevar adelante la olla común y empiezan a preguntarse por otras cosas, ¿ya? Entonces, de tal manera de no pasar por alto la dignidad del otro y de preguntarle incluso qué es lo que necesita. Hoy día es muy frecuente aquí en Chile, por el tema de la pandemia, las municipalidades, que entramos pronto a elecciones, a llevar a las poblaciones cajas de alimentos, voluntariamente. Perfecto. Pero ¿alguien les ha preguntado a las personas, porque son todas las cajas homogéneas, les ha preguntado a esas personas que necesitan? A lo mejor no pueden comer el tallarín o el fideo de cualquier manera, no pueden tomar determinada leche, ¿ya? Entonces, pensar en clave de responsabilidad social significa pensar en la necesidad del otro, y no en que tú vas a hacer una tarea voluntariamente, ¿no es cierto?, y asistiendo al otro porque está quejado. La pregunta desde el punto de vista prosocial es, ¿qué necesitas tú? Y a partir de eso, construyamos conjuntamente la solución, que también posicionan a las personas. Muy bien, muchas gracias a las dos. Tenemos levantada una mano, teníamos dos, no sé si hemos perdido la segunda. Tenemos la Guzmán, no sé quién es. Sí, Soy Laila de Brasil y empecé ahora con ustedes. Disculpe mi español, pero voy a intentar. Soy compañera de profe Francisco Jiménez de La Laguna, que me ha invitado a estar con vosotros. ¿Sí? La cuestión es que en Brasil aún no tenemos las directrices como vosotros tenéis en España, propósitos en la universidad, pero aquí yo trabajo en el posgrado con la asignatura didáctica en el ensino superior y veo que es una buena herramienta trabajar desde ahí con mis alumnos y pensando el tema. Pero ¿cómo estamos empezando y conociendo ahora el tema? Les pregunto si hay una posibilidad de un mayor aporte, un norte que nos ayuden, principalmente con respecto a las directrices, y así
en el futuro desarrollar estudios transculturales, que veo que es una cosa muy interesante, porque son realidades muy distintas de países, y aquí en Brasil tenemos un país con dimensiones continentales, entonces hay mucha diferencia. Entonces, yo quería saber de vosotros cuál es la idea. Si la idea es desarrollar proyectos distintos o como, lógico, una red de asociación de proyectos multi o transculturales, que así sería esta es mi idea de lo que escucho hoy, ¿sí? De saber cuál es la idea. La idea son desarrollar proyectos transculturales o solo un aporte de norte. Bueno, María Gladys, ¿queréis responderle? Laila, ¿no? ¿Te llamas? Laila. ¿Sabes? Yo pienso, Marisa, que es una pregunta para la red, más bien Sí, que para nosotros. bueno, No sé cómo lo María. sí. No es que me quiera sacar, pero creo que ella Bueno, está yo quería preguntando. librarme de ella, de responder, pero bueno, te voy a contestar en la medida de lo que pueda y poniendo voz al resto de compañeras y compañeros. Por lo tanto, bueno, espero representar a todos y a todas, pero nuestra idea es, como he comentado al inicio, que nuestra red es inclusiva, por lo tanto es tratar de incorporar la riqueza de la diversidad que tienen los diferentes grupos, ¿no? Somos conscientes de que aplicar todas las ideas que venimos aportando, que vienen aportando María y Gladys, pues tienen que ser en el marco geográfico, territorial y dentro del contexto. No hay una regla que nos sirva para todos, ¿no? Ni para todas las zonas. Incluso dentro de España, que es donde a lo mejor trabajamos de forma más cercana, aunque también con otros países, pero vemos que hay diferencias entre el contexto de Castellón y el de Madrid, el de Barcelona, el de Valladolid, es decir, que, bueno, hay diferencias. Entonces, nuestra posición, por supuesto, es incluir, es generar, bueno, pues un conocimiento mucho más global y que podamos estar representados todos. Si no es así, Enrique, pues puedes corregirme. Pero esa es la idea y no podemos desarrollar un modelo, sí que podemos generar pasos, fases o más bien dar a conocer lo que se hace en los diferentes sitios locales y que cada uno pueda adaptarlo a su contexto y ver cómo funciona para generar adaptaciones y siempre con la mirada que eso es lo único que tenemos en común, lo que tenemos en común, no lo único, sino lo que tenemos en común, que es la mirada hacia la transformación social y la justicia social. Sí, yo apoyando un poquito las palabras de Marisa, diría que ahora habría que hacer una colonización a la inversa, una colonización del sur al norte. ¿Por qué? Porque vuestra experiencia en este ámbito es muchísimo mayor que nuestra experiencia. A partir, lógicamente, estoy un poquito de broma, ¿eh? No estoy hablando, bueno, ya sabéis que los españoles somos de vez en cuando un poco más irónicos de la cuenta, ¿eh? No me leáis literalmente. Lo que sí que es fundamental es que de una vez por todas, precisamente dejemos de colonizar y empecemos a compartir experiencias. Empecemos a compartir las riquezas, tanto que hay en el sur, como en este tema, concretamente nosotros estamos empezando a andar en el norte, en estos temas. Con esto lo que te quiero decir es que yo aprendo más cuando voy al sur que aquí en el norte. A partir de ahí creo que podemos compartir muchísimas cosas
entre otras, a ver si empezamos a mirar otra vez al sur, porque Europa se ha cerrado en sí misma. Eso se ve mucho con el tema de los proyectos de investigación internacionales. Ahora mismo los proyectos internacionales no están mirando a Latinoamérica y eso es culpa nuestra. Y eso está perjudicando, por ejemplo, acciones que podríamos hacer en conjunto y en colaboración, que nos daría riqueza a ambos lados. Pero ahora mismo yo creo que la clave estaría en compartir. Compartir conocimiento, que es lo que pretende la red, compartir conocimiento, compartir experiencias y, a ser posible, colaborar en experiencias comunes, porque hay muchas experiencias que las podemos perfectamente compartir e investigar desde ambos espacios, ¿no? Eso sería un poquito lo que yo te aportaría, Laila. Gracias, Enrique. Bueno, tenemos una mano levantada que tímidamente ha levantado, la ha vuelto a esconder, la ha vuelto a sacar, que es Emil. Cuando quiera... No, Mariela, por favor, Vale, es que está... Mariela. Sí, Mariela. No sé por qué se me conecta el perfil de mi esposo. Bueno, pues y no es que la haya adelante. sacado, lo que pasa es que hay un tema con la señal acá en Chile. Buenos días, buenas tardes acá en Chile. Mariela Pérez, de la Universidad de las Américas en Santiago. Agradecer esta instancia, siempre es buena la conversación. Solamente una reflexión que a lo mejor alguien podría ayudarme a dilucidar esta reflexión y esta duda que también me asalta. Creo que el rol docente, el rol y la identidad profesional de un docente, de un profesor de educación física, en sí mismo lleva, ¿verdad?, la responsabilidad social. No puedo entender un profesor que no tenga en este ADN esta necesidad, ¿cierto?, esta necesidad de servir, esta necesidad de provocar, ¿verdad?, transformaciones en este mundo. Creo que los profesores nos falta mucho hacer. Hablamos mucho y hacemos muy poco. Yo no sé si esto antes era igual, hoy es diferente, no quiero llegar a aquello, pero hablamos y hablamos de lo que hacemos diagnóstico, esto es lo que pasa, estos son los estudios, estas son las investigaciones. ¿Y dónde está el hacer? ¿Dónde llegamos finalmente a concretar eso que pensamos, ¿verdad?, que debiese ser la educación? Entonces, me parece que hoy día hablamos de esta responsabilidad social, hablamos de esta necesidad, ¿verdad?, de colocarle nombre a algo que debe estar implícito en nuestro quehacer profesional. Es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos. Si no estamos en ese plano, yo digo, entonces, ¿para qué estamos? ¿Dónde se me produce esta dicotomía que tenemos que hablar de la responsabilidad social? Y creo que es. Somos eso. Gracias. Eso es lo que quería plantear. Gracias, Mariela. Bueno, no sé si María o Gladys quieren comentar algo o mucho en relación con lo que ha dicho Mariela. Tenéis la palabra, cualquiera de las dos, o bien otras personas que están... Sí, yo quería comentar que si bien, por ejemplo, donde está contextualizado, por ejemplo, nuestra experiencia, que es en la formación de futuros maestros y maestras, si bien lo que dices de que lo que debiera ser no hay que darlo por hecho, quiero decir, no podemos dar por hecho que son inclusivas, ni en el aula, ni en su ámbito social, y no podemos dar por sentado muchas cosas porque si bien la vocación debería estar ahí, o un poco ese perfil, esas características, estoy de acuerdo contigo que debería ser así, no podemos dar por sentado y hay que llevar a cabo iniciativas para
para poder ponerlas en un contexto en el cual puedan desarrollar determinadas competencias y fomentar la inclusión educativa y social, desde mi punto de vista. Y en lo que dices de que hablamos o diagnóstico y pasar a la acción, precisamente yo creo que a través del aprendizaje de servicio pasamos a la acción de lo que sí que pensamos el profesorado universitario en este caso, que es que queremos formar a unos futuros y futuras docentes que sean inclusivos, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Entonces sí que podemos pasar a la acción mediante iniciativas como estas y siempre porque yo creo que si bien sería deseable que todas y todos tuvieran ese perfil, yo creo que hay que exponerlos al contexto real donde viven. Si muchas de las alumnas de la asignatura no habían tenido contacto nunca ni con un alumno con trastorno del espectro autista, ni en el contexto familiar, ni como además esa asignatura hay que pensar que se ubica en el segundo curso del plan de estudios, realmente no habían tenido ni experiencia práctica con niños y niñas, ¿vale? Se estaban iniciando en ese año, final de ese año. Y entonces, claro, yo creo que sí que hay que pasar a la acción y llevar a cabo iniciativas en esta línea. Yo, junto con lo que te señala Mariela, no estoy de acuerdo contigo por lo siguiente, porque la vocación de servicio es una aspiración, no está en nuestro ADN, sino explícame por qué los profesores y las profesoras de educación física siguen haciendo clases rutinarias centradas solo en la condición física, pidiendo a los niños que cumplan test estandarizados, sin considerar sus características particulares, sus necesidades, sus intereses. Otros valores como formar al ciudadano, vincularlos con la realidad. Si fuera así, si estuviera en nuestro ADN, no pasaría lo que pasa en Chile y en nuestra educación física. Entonces hay que formar en responsabilidad social. Tal como dice Marisa, el aprendizaje y servicio te lleva al valor en acción. Y además se suma, como ella decía, el proceso reflexivo entre la teoría y la práctica. La teoría me da estas referencias. Bueno, en mi práctica, ¿cómo lo hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Entonces, la vocación de servicio puede ser atribuida a distintas razones. El alumno dice, sí, quiero ser profesor porque tengo vocación de servicio, pero lo que está detrás de eso es porque quiero tener un gimnasio, porque quiero ganar plata. Y no me importa contribuir a la sociedad, lo que me interesa es ganar dinero. A lo mejor es una aspiración legítima, pero no está dentro del tema de la responsabilidad social. Responsabilidad social. Entonces, creo que no está en el ADN. Ojalá estuviera en el ADN, te digo. Sería otra cosa. Muy bien, muchas gracias. Buena respuesta. Me parece, Gladys, muy acertada. Yo también pienso lo mismo. Hay que formar, ¿verdad? Para sensibilizar. Y además desde la experiencia y contactando directamente con el entorno y con el contexto. Sí. Me parece importante, aunque también entiendo a Mariela, ¿no? Que ya de por sí la profesión que tenemos, bueno, pues da cierta sensibilidad. Pero bueno, no quiere decir que estemos preparados para ello. Muy bien, muchas gracias. Tenemos a César Rodrigo, que tiene la mano levantada hace mucho rato, ¿verdad? César, cuando quieras. No sé si lo hacía ahora. Sí, ahora sí. Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer y saludar a Enrique de todas maneras. Hace mucho tiempo que nos conocemos, pero no hemos tenido muchas posibilidades de contactarnos. Este es un tremendo momento para hacerlo. Saludar a muchos de los que están presentes también aquí, a Lili, Gladys, por supuesto, y a todo el equipo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que tengo un gran acercamiento con ellos, y a otros académicos del país, de Chile, me estoy refiriendo particularmente. Un gran saludo a tu esposa, Enrique, con mucho cariño y afecto desde Talca, Chile. Mira, mucho cariño de ambos. Ya nos veremos, ya nos veremos. Ahí no lo había visto.
Estoy aquí, ¿eh? Ah, bien, Carmen. Ya lo sé. No te había visto, así que Si muchas Carmen no estuviera, te felicidades. diría que ya nos beberemos una botella de vino de tu tierra. Sí, por supuesto, de todas maneras. Mira, yo quisiera hacer un comentario y primero agradecer las presentaciones, especialmente de María y Gladys. Con Gladys nos conocemos hace mucho tiempo, tenemos una relación muy cariñosa y afectiva, así que conozco su forma de pensar, sus reflexiones, sus comentarios, sus aprendizajes que me ha permitido adquirir durante estas conversaciones que hemos tenido. Y a María no la conocía y me parece súper relevante lo que ha planteado, porque justamente la adquisición de los valores y los principios en este proceso de aprendizaje-servicio, de responsabilidad social, nace justamente en las primeras aulas, es decir, desde la infancia, primero desde la familia, por supuesto, y posteriormente desde la formación escolástica que reciben nuestros estudiantes. Y obviamente los niños hoy, en su proceso formativo, logran entender aspectos valóricos y éticos que muchas veces los adultos los perdemos. Y me refiero a esto porque el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, el cuidado hacia el otro, hacia el compañero, hacia el más necesitado, al que tiene dificultades, nace expresamente del corazón de los niños. Sin embargo, en el recorrido de este proceso formativo que tenemos en el sistema escolar, tanto en España como en Chile, en Portugal, en Brasil y en Colombia y en cualquier otro país del mundo, por allí, por el traspaso de la tercera infancia, pasando por la pubertad, se produce un quiebre en el proceso formativo. Algo ocurre en el sistema escolar que empieza a emerger la individualidad, el trabajo más particular, que probablemente sea aportado también por los profesores, no cabe la menor duda. Y luego, después de ese quiebre, cuando el chico egresa del colegio e ingresa a la universidad, y aquí aplica la teoría crítica y el principio del constructivismo y todo lo que nosotros vamos conociendo desde el punto de vista de la teoría, se generan los conflictos que hoy día se han generado en un país que produce un estallido social, producto, ¿no es cierto?, de las diferencias sociales que existen en un país que no es equitativo, en un país que hay muchas diferencias sociales relevantes, y es responsabilidad de la escuela, por supuesto, hacerlo. A mí me pareció muy relevante, primero, lo que ha presentado Gladys, en torno a un proceso de reflexión que me gustaría que a lo mejor pudiese profundizar un poquito, muy poquito, por los tiempos, y que dice relación con la enseñanza, aprendizaje, enseñanza, o el aprendizaje, enseñanza, aprendizaje. Porque efectivamente, y es cierto lo que dice, cuando uno aprende, permite con ese conocimiento volver a replicar en otros ese saber. Entonces, por allí me parece que eso necesita un poco de reflexión. Y lo que planteaba María, justamente con su proyecto de investigación, que da cuerpo al sentido del aprendizaje-servicio y particularmente la responsabilidad social que nos viene en el futuro, también pudiese explicitar ligeramente, ¿no?, cuál es el resultado final que tuvo con sus estudiantes y este proceso de puesta en marcha finalmente asociado justamente al aprendizaje-servicio. Gracias. ¿Empiezo yo? Sí, muchas gracias, César. Sí, Gladys, empieza tú si quieres contestarle. Bueno, Rodrigo, un gusto de verte, porque ya hace tanto tiempo que no te veía. Tú sabes que yo te quiero mucho. Igualmente, en nuestra casa estuvimos la última vez, ¿no? En la Católica del Maule. A propósito de la responsabilidad de servicio, el aprendizaje de servicio. Sí. Bueno, mira, lo que tú señalas, en primer lugar quiero comentar que respecto a los niños y a las niñas, hay en ellos un tejido tan extraordinario, yo diría mágico, que la sociedad y nosotros mismos los vamos transformando. Se constituyen en ellos tres categorías vitales: el Homo Ludens, el Homo Faber y el Homo Amans. Es genuinamente amar, hacer y jugar. Y el juego, creo que ahí nace ese tejido. Y evidentemente nos respetamos.
Si fuéramos responsables socialmente, no respetaríamos, digamos, los espacios de libertad y del jugar. Claro, y hay un quiebre, pero el quiebre yo pienso que tiene relación con el tema de la concepción de aprendizaje y servicio fragmentado. Como fragmentamos a la persona, también fragmentamos la enseñanza y el aprendizaje. Y el aprendizaje es testimonial, y evidentemente que nuestros estudiantes van aprendiendo de nosotros, pero yo diría hoy que no se puede hablar de una sola juventud, sino de muchas juventudes, de muchos rostros de jóvenes. Y hoy día, justamente con el estallido social en Chile, ellos testimoniaron algo totalmente diferente a mi época. Yo en mi época, con la dictadura, aprendí a tener miedo. Hoy día no se tiene miedo. Y si hay, es otro el miedo. Entonces ellos colaborativamente se ponen de acuerdo y actúan. A veces irresponsablemente, violentamente, ok, pero a lo mejor tampoco le hemos enseñado a cómo relacionarse. Entonces, dicho esto, yo diría que el aprendizaje es vincular, testimonial. Segundo, somos seres relacionales. Y aquí, para poder establecer estas relaciones recíprocas en que quien enseña aprende y a su vez quien aprende enseña, yo creo que la clave está en la horizontalidad de nuestras relaciones, especialmente en el aula, testimoniar esa horizontalidad, esa circularidad posible desde la prosocialidad. ¿Ya? De tal manera, y yo creo que la educación física tiene mucho espacio, solamente el sentarnos en ronda, en el suelo, mirándolo a los ojos, yo creo que esa es una de las primeras posibilidades de establecer esta horizontalidad, que nos debemos el respeto unos con otros. Usar el silbato, perdónenme si alguno de ustedes lo usa, yo pienso que es, de alguna manera, como decirle, es una cuestión de condicionamiento. ¿Y por qué? Y no le sabemos los nombres a los niños y a las niñas. A veces tomamos asistencia diciendo, está el 1, está el 2, está el 3. Entonces, esos testimonios llevan por consecuencia que estas relaciones horizontales se transformen en jerarquías, en jerárquicas, que el aprendizaje, como es vincular, testimonial, los estudiantes aprenden a relacionarse como viven esas relaciones. Entonces, hay todo un cúmulo de desafíos respecto a este tema. No sé si te respondo, Rodrigo. Sí, absolutamente. Muchas gracias, Gladys. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María. En relación a lo que preguntaba sobre la investigación, de un poco los efectos, ¿no?, que tuvo el programa de aprendizaje-servicio sobre el alumnado universitario, yo me centré en diversas variables psicológicas, en la empatía, también en las habilidades y actitudes cívicas y en la competencia intercultural. Y tras el programa, fue mixta, ¿vale? Analizamos de forma cuantitativa y también cualitativa para ver de qué modo se hayan desarrollado esos aprendizajes y se desarrolló la empatía y también las habilidades sociales del alumnado. En cuanto a qué, a la adopción de perspectivas y la comprensión emocional en la empatía concretamente en las habilidades y actitudes cívicas, la acción cívica, en las habilidades de liderazgo y las actitudes hacia la justicia social. Así es que es muy extenso, entonces, pero nada, comentarte eso a grandes rasgos y luego que dentro de la competencia intercultural el alumnado aumentó su comprensión sobre la diversidad y tuvo la concepción de la diversidad como fuente de aprendizaje, desarrolló el compromiso cívico y una mayor comprensión de su entorno cívico-social y también modificó sus esquemas mentales, haciendo desaparecer ideas preconcebidas o prejuicios, reconceptualizando pues, su visión sobre la diversidad. Por eso también hacía referencia cuando ha comentado la compañera de dar por hecho determinadas características o un perfil determinado de vocación docente o de características docentes porque, por ejemplo, a mí la investigación me ha demostrado que sí que habían a lo mejor en determinados sujetos unos prejuicios iniciales que gracias a la experiencia se han modificado.
no todos los podían tener, pero sí que hay maestros y maestras que los tenían y como los tienen, obviamente, también en las aulas. Así a grandes rasgos, es que es muy extenso, pues te diría un poco así ese resumen. Muchas gracias, María. Marisa, ¿podría agregar algo que me provoca María? Sí, adelante, Gladys. De Rodrigo. Una de las características, ¿no es cierto?, que ha señalado Bauman respecto a la sociedad, que los vínculos son líquidos, y es verdad, se diluyen, ¿ya? Entonces, el tema de las relaciones horizontales en el aula, porque el aula es un espacio relacional, testimoniar, por ejemplo, los comportamientos que señalaba María, la sensibilidad, el vacío interior. ¿Por qué etiquetamos a nuestros estudiantes? Ya viene Pedrito que ya va a salir con su pregunta tan impertinente. Los etiquetamos, ¿ya? Rompemos esa relación horizontal. Entonces, en ese sentido, evidentemente que si el aula es un espacio relacional testimonial, hay relaciones horizontales, vuelvo a señalar de que vamos a hacer a los estudiantes mucho más sensibles con el otro, empáticos, con un vacío interior, viviendo el aquí y el ahora, asumiendo las dificultades que tienen, pero no asumiéndolas como errores, sino como parte del descubrimiento de su aprendizaje. Es decir, se nos abre un mundo de posibilidades que vuelven a recuperar aquello que van perdiendo justamente por estas características de la sociedad. Muy bien, muchas gracias, Gladys. Nos suscita mucho debate, mucha inquietud y, bueno, nos dejáis el pensamiento ahí vivo, ¿no? Para reflexionar y para dar vueltas, pues, a lo que hacemos y al sentido de lo que hacemos. No sé si había una pregunta más, que dudo estaba la mano levantada bueno, está Enrique, pero nuevamente antes estaba nuestra compañera Laila, pero aparece y desaparece, entonces no sé si es que es un error o era la mano levantada que mantenía de antes, Laila. Sí, Marisa, no, es un error. Estaba levantada y ahora sí. Vale, gracias, Laila. Enrique, que tiene levantada la mano. Y yo creo que con esto, Enrique, no se te escucha. Enrique, ahora sí. Yo voy a hacer una pregunta muy sencillita, muy básica, y es sobre el tema de la obligatoriedad del aprendizaje-servicio, por un lado, o de la responsabilidad social, por el otro. O sea, ¿cómo veis que hay universidades, por ejemplo, que el tema de la responsabilidad social sea algo que es obligatorio, que hay que hacerlo, sí o sí, porque forma parte de su currículum? Y eso, bueno, pues si queréis trasladarlo al aprendizaje-servicio, pues también lo trasladáis. Es por saber vuestra opinión solamente, es pura curiosidad. Venga, gracias. Yo, en relación a la obligatoriedad, yo creo que hay diferentes modelos de aplicación del aprendizaje-servicio y que si en este caso, por ejemplo, en mi programa, el alumnado no puede hacer un aprendizaje-servicio directo en el que fuera de su horario o no tiene tiempo, lo que sea, hay otras modalidades como el indirecto, el denuncia, los que sea, mediante el cual pueden hacer el aprendizaje-servicio. Entonces, yo opino que sí que es una elección que se hace como propuesta metodológica dentro de una asignatura concreta y considero que sí que debe ser obligatorio. Y que se abre el abanico de posibilidades para, como por ejemplo, en mi caso, que conlleva, pues eso, pues horarios distintos, tener que transportarse, como habéis visto, estaban en sitios diferentes de la ciudad, etcétera, etcétera. Hay que compaginarlo con otras características personales o responsabilidades, pero pueden hacer un aprendizaje-servicio indirecto o otro tipo de modalidad. Entonces, yo sí que defiendo la obligatoriedad del aprendizaje-servicio y creo que si luego a nivel normativo de la institución está concretado
pues siempre se van a desarrollar más acciones concretas para poder llevarlo a cabo. Si la universidad cree que como entidad y cree en la responsabilidad social universitaria y apuesta por ella, creo que ponerlo obligatorio me está llevando esto, me estoy acordando de mi estancia de investigación a la Universidad de Buenos Aires, en la que hay una normativa específica dentro de la UBA, mediante la cual el alumnado debe desarrollar prácticas sociales educativas, que lo denominan ellos así, que dentro de estas prácticas sociales educativas el aprendizaje-servicio tiene un gran papel porque se desarrollan muchos proyectos y el alumnado, para poder recibirse, que dicen allí, licenciarse, pues deben haber desarrollado un número determinado de horas, que no recuerdo, de créditos de estas prácticas sociales educativas, y si en el caso que son proyectos de APS, pues de APS. Yo sí que creo que iría en esa línea. Si fuera la rectora de la universidad, iría en esa línea. Próxima rectora, María. Enrique, tú y tu pregunta sencillita. No es tan sencilla. No, en todo caso, yo me posiciono desde la libertad de opción. Pero esa libertad de opción, en este caso desde la perspectiva de los estudiantes, no quita que la universidad plantee su posición respecto a la formación socialmente responsable que asume. ¿Ya? Es lo mismo que pasa con el tema de la catolicidad en la Católica Valparaíso. O sea, a nadie le puedes obligar que sea católico, qué sé yo, evangélico, qué sé yo, o que sea ateo o no. Pero tampoco eso quita que la universidad no plantee, en este caso, su aspiración a que sus estudiantes, de cara a los problemas y complejidades de la sociedad actual, no pueden cruzarse de brazos. No por ser católicos, sino porque su naturaleza antropológica lo vincula a la sociedad. Y esa visión es posible mostrarla, compartirla, dialogarla. ¿Quién opta y quién hace obra al final? El ejercicio profesional es el propio estudiante. ¿Ya? Muchas gracias. Y ya por mera especulación, ya que os voy a hacer una segunda pregunta, ¿eh? Pero esta ya es más especulación. Menos mal que la mayoría te conocemos y sabemos que cuando te ríes llevas una mala leche. Carmen, no destapes. No, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué el aprendizaje, la responsabilidad social ha cogido tanto arraigo en el Cono Sur, cuando no lógicamente en todos los países, pero sí hay un porcentaje alto de países que la universidad tiene un coste económico? Es una universidad, digamos, construida desde enfoques, digamos, privados, ¿eh? ¿Y por qué eso no ocurre, por ejemplo, en países como España, donde el 90% de la universidad es pública? Con lo cual, al no tener costes, se supone que el alumnado de la universidad pública, yo estoy especulando, tendría que tener, o esa universidad tendría que tener un mayor nivel de responsabilidad social. ¿A qué achacáis esa inversión que se produce ahí? Esto es Enrique, frente a tu pregunta, por lo menos en Chile, yo tengo la siguiente hipótesis. En primer lugar, creo que en Latinoamérica el proyecto Universidad Construye País con Mónica y la forma como ella lo lleva adelante, que fue una co-construcción desde el concepto a definir el cómo y todo, digamos, la estrategia que ella usa como líder, hace que la responsabilidad social, digamos, se empiece a reinstalar en las universidades, y se habla en todos los países de Latinoamérica de este proyecto. Fue visionario, porque piensa tú que fue el año 2001, a 10 años del bicentenario, y hasta el día de hoy. Nosotros tenemos un proyecto para el próximo año justamente que vamos a resignificar de acuerdo a lo otro, que fuera el proyecto superior chileno, pero de cara a un proyecto país, no desvinculado del proyecto país. Yo creo que eso fue fundamental en ese proyecto que, digamos, se va plasmando en las distintas universidades. Pero ocurre lo otro contradictorio,
que hoy día la responsabilidad social no solamente de las universidades privadas, sino también de las públicas y de las privadas del Consejo de Rectores. Es una moda, por imagen, por el tema de los indicadores. Está establecido como uno de los criterios de la vinculación con el medio en los sistemas de acreditación en Chile, la responsabilidad social, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel de las carreras. Entonces, en la búsqueda de esta imagen de tener mejores acreditaciones, las universidades definen, declaran que son socialmente responsables. Si tú las visitas y preguntas qué están haciendo para que sus estudiantes sean socialmente responsables, no hay respuestas. No hay respuestas, no hay caminos. Entonces, hay un tema crucial en este momento en este país, que no podemos soslayar, pienso. Enrique, no sé si estás queriendo comentar algo. María, el lado español, que sería más el lado que tú conoces, ¿cómo lo ves tú el tema este? Claro, porque es que en tu hipótesis tú ya dabas por supuesto que el alumnado que iba a las universidades públicas debía ser más cívico o más responsable socialmente. Y yo creo que está también ahí el error, igual que anteriormente, en crear, o sea, en creer, no sé, en pensar ya cómo va a ser ese alumnado o cómo debería ser. Yo creo que no, y además es un tipo de alumnado que no sé, si analizamos el tipo de alumnado, igual no se ha visto, no sabe el contexto, muchos están en una burbuja, realmente no conocen el contexto, yo por mi experiencia, a lo mejor, o las necesidades sociales que hay a su alrededor, o las entidades, entonces, claro, creo que no parten de esa responsabilidad social y de esa mentalidad ya cívica. Pero es mi opinión, no puedo hablar por todo el contexto español, pero vamos, que no. Igual no se han visto tampoco en esas situaciones como para poder desarrollar determinados valores o no sé. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna intervención más, si no, yo creo que llegamos al tiempo estimado para que esto sea productivo, ¿verdad? Si os parece, voy a ver si voy a terminar y voy a hacer la presentación o voy a poner una presentación que tenía y que antes me he dado cuenta que no ha salido y sí que tengo especial interés en poder compartirla. ¿Se ve, verdad, ahora mismo la presentación? Sí, Marisa, ahora sí. Vale. ¿Sí? ¿Se sigue viendo? Vale. Bueno, pues quería cerrar este webinar agradeciendo a las dos ponentes, sobre todo que habéis estado aquí compartiendo vuestra tarde, vuestros conocimientos, vuestras experiencias. Se queda corto en este espacio, pero habrá posibilidad y habrá oportunidad para poder teneros en otros espacios, ¿verdad?, que tenemos previstos. Muchas gracias a las dos, de verdad, y a todas las personas que habéis estado conectadas, que habéis compartido también vuestro tiempo, que realmente, bueno, pues ahora se nos está haciendo muy complicado tener espacios de tiempo libre, ¿no? Yo quiero terminar sin comentaros lo que os decía. Tenemos los próximos webinars ya. Estamos organizándolos y el siguiente ya cerrado lo tenemos el 15 de enero con dos grandes intervenciones de Alberto Moreno, desde Chile también, profesor de la Universidad de Valparaíso, y Óscar Chiva de la Universidad de Jaume I de Castellón. Los dos, bueno, pues se juntarán para hablar y para debatir sobre el tema de educar para transformar en la universidad hacia un enfoque crítico de la APS y que lo moderará en este caso mi compañero colega Enrique Rivera. Os emplazo al 15 de enero, os enviaremos también la información para que podáis asistir. Y bueno, tenéis también la información en la página de Riadis y cualquier consulta la podéis hacer al contacto que tenemos ahí en la pantalla.
Y bueno, por supuesto, todo esto es posible porque hay un colectivo de profesionales que está aquí y que está interesado en participar en estos debates para poder aprender y para poder construir juntos, ¿no?, lo que hacemos en la universidad. Así que, bueno, yo sin nada más que deciros, muchísimas gracias y os esperamos el 15 de enero. Muchas gracias, Marisa. La invitación. El título de la conferencia es correcto, el título de Alberto y de Óscar no estaba correcto. Mantenía el título de este anterior, pero bueno, es aprendizaje, servicio y enfoque crítico del aprendizaje-servicio. Ahí vamos a disparar. Así está, Enrique. ¿Vale? Sí. Por ahí vamos a disparar. Y bueno, ya, si os dais cuenta, hacemos efecto cremallera. Hoy hemos tenido a 3 mujeres, el próximo tenemos 3 hombres. Ahí es la igualdad. Hombre, claro, eso siempre. Y siempre de ambos lados del Atlántico. Entonces, desde aquí sí que nos gustaría empezar a conocer vuestras experiencias, porque a partir de este webinar que hagamos ya, lo que queremos es que empecemos a intercambiar experiencias propias. Entonces, iros pensando y si tenéis experiencias bonitas que contarnos, que seguro que sí, pues animaros, que queremos invitaros a todas y a todos a que creemos un espacio en horizontalidad, que es un poquito la clave de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. A todos. Que tengáis Chao, buena gracias, tarde. chao, Enrique. Chao. Nos vemos. Enrique, ¿cierras la grabación? Sí. Vamos a detenerla.